Seguiremos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Buenos días amigos, y estamos jueves 25 de julio de 2019, 8:52 de la mañana. Bienvenidos a su programa Café La Posta. Yo soy Gabriela Yepes y antes de empezar la entrevista de hoy, quiero agradecer a nuestras marcas auspiciantes que nos permiten estar todas las mañanas aquí junto a ustedes. Gracias a Hyundai, gracias a la ATM, la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil, por supuesto gracias a la cafetería Il Barista, que como ya les hemos comentado tienen un café riquísimo, tienen que venir a probarlo. Gracias a la aplicación Contap, que nos permite llevar las cuentas claras y súper ordenadas de la posta para que no ande todo alborotado. Y finalmente quiero agradecer a Six Rentacar, que ya está en el Ecuador y te ofrece una gama increíble de vehículos para que los alquiles y puedas transportarte de forma segura y muy cómoda. Ahora amigos, pasemos a las noticias de En Caliente. Pasemos a revisar el acontecer nacional. En Caliente, ayer una jueza negó la acción de protección solicitada por el cura Tuárez para impedir el juicio político en su contra. La jueza dijo que no encontró elementos que sustenten para entregarle estas medidas cautelares a Tuárez. Pero mientras eso sucedía en Ibarra, por otro lado en la asamblea ayer compareció la presidenta del CNE, Diana Tamain, para que aclare cómo se dejó pasar a un cura como candidato, a pesar de los impedimentos existentes. Por otro lado, en Caliente, ayer se vivió la segunda reunión de autoridades ecuatorianas con la nueva directiva de Odebrecht. En esta reunión se definió la metodología para establecer la cantidad que la constructora tendrá que pagarnos a nosotros. Ahora, para el 24 de agosto, que se estableció la tercera reunión, se espera que ya se tenga la cantidad o el monto real, parcial o total, que es la reparación que nos tendrán que entregar. Ahora amigos, también en Caliente está que en la asamblea se finalizó el debate sobre el Código de Salud. Un código tan importante porque establece que nuestros derechos de acceso a la salud se cumplan. Entre ellos también están temas polémicos como es el aborto y el uso terapéutico del cannabis. Y justamente para tratar este tema tengo como invitado a un asambleísta que forma parte de la Comisión de Salud. Vamos a la entrevista con Sebastián Palacios. De nuevo, muy buenos días amigos y gracias por quedarse a la entrevista. Y estamos con Sebastián. Bienvenido, Sebastián. Muchas gracias, Gaby, por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos están mirando. Bien, Sebastián, como comenté al inicio de la entrevista, finalizó el segundo debate sobre el Código de Salud. Ahora lo único que queda es ir a votación, que como nos comentabas fuera de cámaras, podría ser la próxima semana. Hay temas muy importantes y polémicos también. Uno de esos es el uso de cannabis de forma medicinal. ¿Cómo fue la discusión dentro de la Asamblea por este tema que puede ser polémico actualmente? Bueno, primero comentarles que el Código de la Salud lleva en debate más de 8 años en la Asamblea Nacional, incluso antes del periodo actual legislativo. Este código es un código muy extenso, integra todas las leyes de salud que existen en el país, son más de 400 artículos y evidentemente es diverso, trata de muchos temas. Uno de los temas en los que el código pretende dar pasos es en cuanto a permitir el uso terapéutico del cannabis. ¿Por qué sucede esto? Porque nosotros hemos recibido en la comisión a muchísimos pacientes con enfermedades terminales, enfermedades catastróficas, raras, personas con cáncer, personas con distintas enfermedades que han visto esta alternativa del cannabis de uso medicinal como la única alternativa de un método paliativo, es decir, para reducir los dolores de esas enfermedades. Ha quedado absolutamente probado y yo creo que no hay discusión en cuanto a la efectividad de este método. La discusión más bien se ha dado en cuanto a cómo tiene que ir el texto.
si es que permitimos o no permitimos la siembra, la cosecha, el cultivo, o si es que nos quedamos solamente en la importación de estos productos. Hoy en día, hay que decirlo, los pacientes ya consumen el cannabis de uso terapéutico o uso medicinal. Esto viene en unos aceititos, unos productos pequeños que se los consume. Así es que el debate ha ido en torno a eso, en torno a qué tanto limitamos esta cosecha, el sembrío, el cultivo, si es que lo abrimos completamente, ojo, siempre para uso medicinal, no para uso recreativo, siempre con una receta médica, es decir, todo tiene que estar controlado. Y debo decir, Gabriela, que nosotros en la comisión aprobamos el que exista el sembrío, el que exista el cultivo, la cosecha y la importación, con el control de instituciones que trabajen en conjunto, Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, también el Ministerio de Agricultura, y por supuesto que tienen que haber unas certificaciones, unas licencias para quienes pueden producir esto. ¿Cuántos votos en la Comisión de Salud se dieron para aprobar la siembra y el cultivo? Estoy casi seguro que fue un voto unánime. En la comisión nosotros votamos por libros. Cada libro contiene una cantidad de títulos y artículos. Y estoy casi seguro que en ese tema hubo votación unánime a favor de que esto se dé. Ahora, ya el momento en el que pasa al Pleno, hubo muchas voces que dijeron, quizás con un miedo legítimo, que el permitir el sembrío, el permitir el cultivo y la cosecha, va a hacer que de repente en el país hayan muchos sembríos ilegítimos, ilegales. ¿Crees que eso pueda pasar? Yo he conversado con muchísimos expertos y la verdad es que la lógica nos hace pensar que no, porque vamos a poner un ejemplo claro. Hoy en día es ilegal sembrar marihuana, sembrar cannabis, ¿no es cierto? ¿Cualquier persona lo puede hacer? Sí, pero estaría incumpliendo la norma. Si es que daríamos el paso a que se apruebe un sembrío específico, ¿no es cierto?, para después, a través de procesos, extraer los aceites y producir el cannabis para uso medicinal, igual seguiría prohibido la plantación, el sembrío, la cosecha ilegal, según lo que establece la norma. Solamente establecería esto que es para uso terapéutico. Es decir, ¿las personas podrían seguir sembrando ilegalmente? Sí, pero estarían incumpliendo la norma también. Entonces, no vería diferencia si es que esto se aprueba, porque tendrían que haber más bien los controles necesarios. Hoy en día hay los controles, podemos debatir al respecto, pero si es que esto se aprueba, empezarían a haber controles para que solamente las personas que tienen las licencias sean las que tienen permitido sembrar, cosechar, comercializar, distribuir, vender, y no cualquier persona. Pero Sebastián, ¿crees que las autoridades o las instituciones encargadas de revisar esta siembra y cultivo del cannabis están preparadas para regular, para tener un control sobre todas las siembras? Sabiendo que nuestro país realmente no está preparado para controlar la siembra y cultivo y sobre todo el tráfico de drogas. O sea, realmente es un problema súper gigante que nos ha ocasionado desde muchos años problemas. El último fue con este tema del huacho y ahora con esta siembra del cannabis. ¿Crees que va a ser posible controlarlo? No podemos hablar de supuestos. Evidentemente tendríamos que a través de la norma asegurar los candados necesarios para que exista ese control y para garantizarlo. Pero lo que yo voy es que igual, hoy día puede ser que no hayan tampoco esos controles y puede ser que muchas personas tengan estos sembríos ilícitos. Entonces, lo que quiero explicar es que el hecho de que esto se permita para uso medicinal no quiere decir que en ese momento entonces ahora sí todo el mundo va a empezar a sembrar. ¿Me explico? Porque igual lo podrían hacer ahora. Es decir, el permitir esto específicamente para uso medicinal no necesariamente abre la puerta para que haya un sembrío indiscriminado. ¿Pero qué requisitos tendrían que tener a las personas que se le entregaría la licencia? Esto es muy importante y la norma lo establece. Primero, obviamente, tener todos los permisos regulados deben ser, y nosotros nos hemos enfocado en eso, en que sean pequeños agricultores para que también esto pueda promover de alguna forma el empleo, para que pueda promover también que la economía se desarrolle en pequeños agricultores. Debe obviamente pasar un proceso de revisión, que esto se lo hace a través de normativa secundaria en el Ministerio de Salud. Es el que tiene que establecer cuáles son estos requisitos que se van a cumplir. Obviamente el código es un paraguas, ya después tienen que haber normativas específicas y secundarias. Pero es importante decirte esto, Gaby, después del debate que ha existido, más de 3 sesiones, muchas horas de conversación, debate, discusión, la mayoría
ha planteado que se debe quitar del texto esto del sembrío, el cultivo, la cosecha, y que solo debe quedar la parte de la importación. Entiendo yo, y digo no con certeza porque no tenemos el texto final que se someterá a votación todavía, eso va a ser muy importante tenerlo para definir nuestro voto final. ¿Quiénes son los encargados del texto final? Según lo que establece la ley de la función legislativa, es el presidente de la comisión, es el ponente de la ley. Él tiene la potestad de definir qué observaciones acoge y cuáles no. Pero entiendo, según lo que se ha dicho, según lo que el mismo presidente de la comisión ha dicho en medios de comunicación, es que se ha quitado la parte del sembrío, la cosecha, el cultivo, y se ha dejado solamente permitido la importación. Esto se deberá regular a su vez, por eso es que se establece en una disposición transitoria, en la normativa de la materia, para que puedan existir igual normas claras y reglas claras en cuanto a la importación. Qué tipo de aceite se debe importar, hasta qué nivel de THC y CBD, que es el cannabidol, pueden tener estos productos. Es decir, tiene que haber siempre una normativa técnica para que esto tampoco genere un uso discriminado y que se asegure que las personas que realmente lo necesitan sean los que le consumen. Sebastián, actualmente, ¿cuál es el grupo de población o la gente que más consume cannabis? Digamos, por un lado el medicinal y por otro lado podríamos hablar también del recreativo. Bueno, de lo que nosotros hemos analizado en la comisión y hemos recibido pacientes, muchos pacientes con cáncer, con diferentes tipos de cáncer, consumen o utilizan el cannabis para uso medicinal. Personas con Parkinson consumen cannabis para uso medicinal. Y así varias enfermedades catastróficas que son consideradas enfermedades raras o incluso terminales. Los médicos recetan que ellos puedan consumir esto. ¿Y ellos dónde lo consiguen? El problema es eso voy. El problema ahorita es el acceso a. Porque si es que vemos, en internet hay mucha gente que vende. Pero esto no es legal porque aún no existe la norma que permite la venta o que permite la importación. Entonces, cada una de estas personas lo que hace es buscar sus modos, métodos, pedir a familiares que traigan de otros países. Ojo, en Colombia, país vecino, está permitido el uso del cannabis para uso terapéutico. En Chile también, en Canadá, hay varios países del mundo que ya han dado este paso. Y claro, lo que tienen que hacer estos pacientes, personas enfermas, es buscar los métodos para traer eso al país y poderlo recibir y poder ser recetado además. Entonces lo que se va a hacer, está bien, vamos a dar un paso hacia la importación para que haya normas claras, para que eso se pueda importar al país, quizás para que los precios puedan ser competitivos y que las personas que lo necesitan con un certificado médico puedan acceder a eso. Para uso medicinal, y eso es muy importante repetirlo, no es para un uso recreativo. Y ustedes que han recibido varias comparecencias también analizaron el tema de quién es el grupo de población que está usándolo para uso recreativo. Porque también puede ser un potencial público que acceda o de alguna forma, ahora que va a ser permitida la importación, aproveche esta oportunidad para adquirirlo. Bueno, no ha sido parte del análisis porque la norma es clara en decir que es para uso medicinal. Ese siempre ha sido el enfoque. Y claro, ya a través de normativa secundaria, que es lo que tiene que pasar después de la aprobación del código, deben establecerse todos los límites, todos esos candados y sobre todo que la norma sea muy clara para que esto no se preste a malas interpretaciones o a incumplimiento de la ley. Es decir, que esto se empiece a importar de manera indiscriminada y se empiece a vender en cualquier local que no necesariamente venda productos médicos. Entonces, esto debe también obedecer a un control adecuado posterior y ahí entramos en otro tema interesante del Código de la Salud, que es si realmente el ARCSA, el ACES, que son las entidades que tienen que hacer el control y sancionar la falta de calidad en la atención de salud, tienen la capacidad necesaria y si es que dentro del Código de Salud nosotros estamos dándoles la independencia necesaria además para que ese control sea eficiente. Y antes de pasar con las instituciones que forman parte de este Sistema Nacional de Salud, me gustaría centrarme también en un tema importante. Decía que este tema es polémico porque existen varias opiniones al respecto y los medios de comunicación se han encargado de preguntar a expertos para que nos den esta opinión. Por un lado, hay expertos en adicciones que dicen que el uso del cannabis podría provocar adicción. Ustedes que recibieron varias comparecencias, ¿qué nos puedes decir? Aquí es importante que nosotros lo analizamos desde un punto de vista técnico y médico. Cuando nosotros hablamos de cannabis para uso medicinal,
no estamos diciendo que las personas van a fumar marihuana. Eso es muy importante aclararlo, porque se ha querido de alguna forma desvirtuar y confundir este debate diciendo que el Código de la Salud va a legalizar el consumo de la marihuana en el país, lo cual no es así. Estos productos son extraídos de la planta del cannabis y hay unas máquinas que tienen todos los elementos técnicos para poder extraer los aceites. Y al momento en que se extraen estos aceites, se dividen dos componentes de la planta. El uno es el componente psicotrópico y el otro es el componente medicinal. En todo el mundo, cuando se ha permitido esto, ponen un límite al componente psicotrópico, es decir, el que hace daño a la salud. Y lo normal es poner un máximo de 1% de este componente psicotrópico y el resto, 99%, viene a ser el componente medicinal. Entonces, ese es el producto que se va a consumir, ese es el producto del cual estamos hablando nosotros en el Código de la Salud y por eso es que hablamos de uso medicinal. No hablamos de consumir marihuana indiscriminadamente, no hablamos de legalizar en lo absoluto, hablamos del uso medicinal que tiene un procedimiento técnico de extracción del aceite, como digo, y esta división de la parte psicotrópica dañina y de la parte medicinal. Bien, Sebastián, antes de finalizar con este tema del cannabis, quisiera traer ahora una opinión que dio Poli Ugarte en esta mesa aquí. Dijo que realmente para esta siembra, cultivo y venta del cannabis, atrás de todo este tema hay muchos intereses. Hay gente que está presionando y tal vez haciendo lobby para que en el Código de Salud se acepte esto, porque funciona como un negocio para algunas personas. ¿Crees que esto es así? Yo respeto mucho a Poli. De hecho, ella era compañera en la Comisión de Salud antes de que salga para ser candidata a la prefectura. Conversamos mucho al respecto, tenemos puntos de vista diferentes y tuvimos debates también muy enriquecedores. Ella puede tener su punto de vista y es respetable, pero te digo sinceramente, nosotros en la comisión sobre este tema, yo diría que sobre todo los del código, no recibimos absolutamente nadie que venga de alguna forma a exigir o a plantearlo desde un punto de vista de negocio lucrativo. Siempre nos enfocamos en personas enfermas para que nos cuenten su testimonio, a médicos que nos pueden contar cuáles son los efectos y los beneficios de consumir el cannabis para uso medicinal, y en base a eso nosotros hemos redactado el texto. Insisto, cada persona podrá plantear sus puntos de vista, pero ahí es muy importante, Gaby, que nosotros nos centremos siempre en los argumentos, que tengamos claros cuáles son los conceptos y que no malinterpretemos o desinformemos, porque después esto genera que la ciudadanía empiece a decir que a través del código van a legalizar el consumo y todos nuestros niños van a empezar a fumar marihuana desde que se apruebe el código. Eso es absolutamente falso. Y justamente, Sebastián, en esta misma línea de la confusión que a veces comentarios pueden crear todos estos malos entendidos en la población, es con el tema del aborto. Hay gente que se está oponiendo específicamente, grupos pro vida y algunos asambleístas, entre ellos Pedro Curichimi, que están diciendo que realmente esto tal vez daría un paso o se está haciendo un consenso para más o menos naturalizar el aborto. Primero, cuéntanos de qué se trata este artículo que habla sobre la atención de abortos en emergencia y luego pasemos a analizar por qué se ha desviado toda esta atención y ha habido esta confusión también. Sí, ha habido mucha desinformación, yo creo que en ciertas personas intencionada, por decir que a través del código, igual que lo del cannabis, que vamos a legalizar la marihuana, acá se dice que vamos a despenalizar el aborto. Tenemos que partir de algo conceptual, y es que a través del Código de la Salud o de cualquier ley, no se puede despenalizar algo que en el Código Integral Penal, es decir, una conducta que en el Código Integral Penal está penalizada. Hoy en día, el aborto está penalizado en el Ecuador, con la excepción de dos causales. La una es cuando la vida de la madre corre peligro, es decir, ahí está despenalizado el aborto, un médico lo puede hacer. Y la segunda es cuando una mujer con discapacidad mental ha sido violada. Esas son las dos causales que hoy en día se encuentran en nuestro Código Integral Penal. Por eso es que hay personas también que dicen que en el Ecuador el aborto es absolutamente penado, es ilegal.
no es cierto, porque hay 2 causales en las que sí se permite. Y de hecho hay una tercera causal, bueno, una tercera digamos en general, pero que suma algunas adicionales que ya te voy a explicar, que se plantearán cuando nosotros debatamos del Código Integral Penal. Es decir, no es debate del Código de la Salud. Cuando dentro de la Asamblea, en el debate del Código, se traen comparecencias que hablan sobre la despenalización del aborto, sobre los efectos, hay asambleístas que hablan sobre la despenalización, están equivocados de debate, porque en el Código de la Salud no se habla de despenalizar el aborto en ningún caso. En el Código Integral Penal sí, y eso ya lo debatiremos más adelante. Tendremos un debate sobre la despenalización del aborto en casos de violación, con lo cual yo he sido muy claro en mi postura. No podemos nosotros como asambleístas permitir que una mujer que ha sido violada sea obligada a tener el hijo producto de esa violación. Y peor aún, podemos permitir que una mujer que ha sido violada, por decidir interrumpir ese embarazo, sea penalizada con cárcel. Sea penalizada con cárcel, porque eso es lo que sucede hoy en día, tal cual como está la norma, al ser penalizado el aborto. De todos modos, y pese a mi posición y a la de otros asambleístas, lo que trata el Código de la Salud es muy claro y es enfocado en la atención médica. ¿Desde qué punto de vista? Porque no habla el Código de la Salud de que se van a practicar abortos. No. Lo que habla es de abortos en curso. Y de hecho, aquí tengo yo el texto, el artículo 201, porque siempre es importante revisar qué es lo que dice el texto. Habla sobre las emergencias obstétricas y dice que serán consideradas emergencias obstétricas los abortos de cualquier tipo y cualquier causa aparente y todas las patologías que comprometan la salud materno-fetal. Se prohíbe a los establecimientos prestadores de servicios de salud y a las y los profesionales de la salud negar la atención de estas emergencias y deberán respetar la confidencialidad, la privacidad y el secreto profesional y los derechos de las mujeres sujetándose a la normativa y protocolos establecidos por la Autoridad Sanitaria Nacional. ¿A qué se refiere esto? A los abortos en curso. Es decir, una mujer que llegue a un establecimiento de salud, un hospital, una clínica, un centro de salud, con un aborto en curso, que puede ser ocasionado por distintos motivos. Ojo, hay abortos que se producen de forma natural, abortos espontáneos. Y si es que una mujer llega a un centro de salud, el médico no tiene por qué empezar a hacer preguntas de por qué abortó, no tiene por qué pensar si la mujer debería responder a la justicia porque está cometiendo. El médico lo que debe hacer es atender a esa mujer de forma emergente. Lo que dice el texto es que un aborto en curso debe considerarse una emergencia obstétrica, debe considerarse una emergencia. Y cualquier emergencia debe ser atendida en ese momento. Entonces, no se está aprobando el aborto, no se lo está despenalizando. Lo que se está diciendo es que cualquier aborto en curso que suceda, porque es una realidad, las mujeres hoy, aunque está penado, abortan en el país, lo hacen de forma insegura, lo hacen en centros clandestinos, o puede suceder también un aborto natural, pero en todos esos casos, cuando llega a un hospital, el médico tiene la obligación de atenderla. Sebastián, usted tal vez en la comparecencia de varios médicos y de también usuarios de la salud recibieron tal vez a mujeres con una denuncia que tal vez fueron por un aborto en curso en un hospital y no les quisieron atender o que fueron juzgadas por los médicos. Muchísimas. Y de hecho esto se suma al trabajo que hicimos hace ya varios años cuando tratábamos la ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Dentro de la ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer también hubo mucha controversia porque el mismo artículo existe en esa norma que ya aprobamos como asamblea. Y nosotros recibimos en esa comisión y en la Comisión de Salud también a mujeres que nos decían que, aunque suena increíble hablar de esto en el siglo XXI, llegaban a un hospital y en vez de atenderlas los médicos, por el miedo, porque este es de nuevo es un tema penado, lo que hacían era denunciarlas. Hay más de 300 mujeres en el país que han sido judicializadas por el delito de aborto. ¿Esto es justo o no? Por eso es que se viene un debate importante en cuanto a la despenalización en casos de violación. Pero, de todos modos, el Código de la Salud lo que trata es la parte médica, la atención médica, la calidad dentro del Sistema Nacional de Salud, de la red pública de salud. Y dentro de eso, el médico debe tener la obligación de atender. Y te voy a poner un ejemplo para que esto quede aún más claro.
Si es que una persona llega con una herida de cuchillo o de bala a un hospital, el médico ese rato no puede ponerse a pensar, le voy a denunciar porque puede ser que él haya estado en una riña y que él puede ser el que haya atacado a otra persona con cuchillo y por eso está herido. El médico lo que debe hacer es decir, esto es una emergencia, el señor está sangrando, tenemos que atenderle de manera emergente porque si no, su vida corre peligro. Es exactamente lo mismo. Si es que una persona llega con cualquier tipo de herida, con un sangrado, y hablando del caso de una mujer con una emergencia obstétrica, eso tiene que ser atendido de manera emergente sin ningún tipo de cuestionamiento. Sebastián, y ahora tú has dicho que ha habido varios casos de las mujeres que han ido a la Comisión de Salud y han dicho que sí, ellas fueron a una atención por un aborto en curso, se les denunció, hay muchas mujeres que ahora actualmente están judicializadas por este tema. Este artículo específicamente que va a ir en el Código de la Salud hace que el médico guarde este secreto, ¿cómo se les llama? Claro, cuando existen emergencias obstétricas, tienen que ver con temas sexuales y reproductivos. La norma en general, y no solo el Código de la Salud, siempre habla de la confidencialidad. Es decir, cualquier mujer que llegue con un aborto en curso, que tenga cualquier problema al respecto, el médico tiene la obligación de guardar la confidencialidad. Incluso en cualquier atención médica de riesgo, no es que, por ejemplo, como existe un sistema que comparte información dentro del Sistema Nacional de Salud, cualquier persona va a poder ver si es que a ti te han operado de, no sé, algún tema del útero o cualquier operación, porque existe una confidencialidad al respecto. Eso es información de cada una de las personas. Entonces, lo mismo aplica acá. Si es que combinamos esto con el debate que se viene más adelante, porque también hay que aclarar y hay que dividirlo, nosotros vamos a discutir la despenalización del aborto en casos de violación, ¿verdad? En esos casos es diferente, porque una mujer no va a venir necesariamente con un aborto en curso, que es lo que establece el Código de la Salud, sino que va a venir denunciando que una persona le ha violado, ¿verdad? Y que producto de eso está embarazado, puede ser que no sepa que está embarazada. El médico tendrá que hacer los análisis del caso, definir si es que ha existido una violación forzada o no, y si es que la mujer está embarazada o no. Y le informará a la mujer. Digamos que en la discusión del Código Integral Penal esto se apruebe. Se apruebe la despenalización del aborto en casos de violación. Le informará a la mujer que ella puede abortar de forma segura y evidentemente todos los defectos físicos, psicológicos y demás. La mujer podrá decidir. Ese es el enfoque de la norma, que una mujer que ha sido violada, ha quedado embarazada, pueda decidir. El momento en que decide, de hecho, el momento en el que llega, y eso va a decir el Código Integral Penal, eso se va a convertir en noticia criminis. ¿Qué significa eso? Que inmediatamente tiene que lanzarse una denuncia, no de aborto, sino una denuncia de violación. Esto va a evitar la impunidad en los violadores, porque lo que pasa ahora es que una mujer es violada, normalmente el violador la lleva a centros clandestinos, le practican un aborto inseguro y queda en la impunidad. No ha pasado absolutamente nada. En estos casos ya va a haber una denuncia inmediata que va a investigar la violación y de esa forma evitamos que exista impunidad con los violadores, que es algo que nos preocupa muchísimo. Y Sebastián, eso es en cuanto al tema que se habla de despenalización del aborto en caso de violación. A tu parecer, porque hay gente también que habla que eso sería un primer paso para luego acceder a que el aborto que no sea penalizado en cualquier situación. ¿Tú qué crees? Yo creo que ese es un paso más en contra de los derechos de las mujeres, en contra de los derechos de decidir, en contra de una mujer que ha sido violentada y evidentemente cuando fue violada no pudo decidir, no pudo consensuar esa relación sexual. Me parece inhumano, me parece una tortura que, y ojo, no solo a mí, los organismos internacionales también lo establecen así, que a esta mujer que ha sido violada, ultrajada, que ha vivido seguramente la peor experiencia de su vida, se le obligue a continuar con un embarazo que ella no quiere y que además ha sido producto de esa violación. Claro, eso en cuanto a violación, pero yo te digo más allá. ¿Crees que ese es el la enfoque. despenalización del aborto en cualquier caso? Yo no creo, porque estamos hablando de esto. Ese es justamente el problema que se da, que empezamos a pensar más allá de lo que se debate. Entonces, hoy
ni siquiera el enfoque es si es que estamos a favor o en contra del aborto. Ese no es el enfoque del debate. Se ha querido llegar allá para desinformar y para distorsionar lo que realmente tiene que enfocarse dentro de la discusión. El debate ahorita es si es que estamos de acuerdo o no que una mujer que ha sido violada sea obligada a continuar con ese embarazo, y si es que no lo hace, si es que decide interrumpirlo, sea penalizada con cárcel. Esa es la discusión ahora y ahí tenemos que centrarnos. Tú dices, bueno, esto nos podrá llevar más adelante. Tendremos que ver cuál es el debate más adelante y en base a eso plantear los argumentos al respecto. Pero igual es tu opinión, ¿crees que se debería llegar a un paso más allá después de lo de despenalización del aborto en caso de violación? Y yo te soy absolutamente sincero, para tomar una decisión tienes que estar completamente informado. Para tomar una decisión en cuanto a la despenalización en casos de violación, yo he hablado con muchas mujeres, he investigado mucho, he leído bastante, me he informado y he podido tomar una decisión. En cuanto a una despenalización absoluta, que no es lo que se está tratando ahora, yo todavía no podría plantear un criterio porque necesito investigar mucho más, comprender y entonces sí tener un criterio informado. Bien, Sebastián, otro tema importante dentro del Código de Salud es la actualización del cuadro de medicamentos que no se ha actualizado, me parece, desde el 2013-2012. Sobre todo porque hubo un debate y unos cuestionamientos a la ex ministra María Verónica Espinosa cuando usuarios de salud que estaban pasando por una enfermedad como es el cáncer estaban solicitando que se añadan medicamentos que pueden ser importantes para ellos a pesar de costosos, que les pueden salvar la vida. ¿Cómo crees que debe ir direccionada esta actualización del cuadro de medicamentos? ¿Deben ser tomadas en cuenta estas voces? Absolutamente. Es un error, sin duda, que el cuadro básico de medicamentos no se haya actualizado en tantos años en el país. La medicina evoluciona, las enfermedades evolucionan y por lo tanto el cuadro básico de salud también tiene que evolucionar. Creo que en eso todos vamos a estar de acuerdo y sin duda, insisto, ese ha sido un error del Sistema Nacional de Salud en general, el no haber actualizado este cuadro básico. Esto ha desatado en que muchos pacientes presenten sus quejas y sus denuncias de cosas tan increíbles como que van a un hospital con una enfermedad rara, catastrófica, y el médico le dice que tiene dos opciones de medicina, una que es la que consta en el cuadro básico y otra que es la efectiva, que no está en el cuadro básico, pero que le tiene que dar solo la primera porque esa es la que se encuentra en el cuadro básico. Hoy en día es un viacrucis hacer un pedido para que se incluyan nuevas medicinas en el cuadro básico. El paciente tiene que hacer una solicitud, esto tiene que ir a un consejo que hace el análisis, puede tardar muchos meses y claro, con enfermedades raras y catastróficas esto puede significar que el paciente muera antes de que se permita el insertar en el cuadro básico este medicamento. El Código de la Salud es muy claro y creo que eso es uno de los elementos positivos del Código de la Salud en identificar primero al cáncer y a todas las enfermedades raras y catastróficas en artículos específicos con sus complejidades y asegurando una atención ágil, de calidad, eficiente, no solo a los pacientes, sino también a los familiares de los pacientes. Y no solo desde el ámbito médico, sino también desde el ámbito laboral, por ejemplo. ¿Qué pasa con una persona que tiene un cáncer terminal y tenía un empleo, pero a su vez tiene hijos, tiene una familia que mantener? Todo eso contempla el Código de la Salud y es bastante interesante el enfoque que le da. Y dentro de esa atención con eficiencia, con agilidad, se encuentra que el cuadro básico debe tener un proceso expedito para poder incluir nuevos medicamentos, pero además el cuadro básico tiene que actualizarse regularmente para que estas nuevas medicinas que pueden ser efectivas para salvar una vida sean incluidas dentro del cuadro básico. ¿Quiénes van a ser los encargados de actualizar este cuadro? ¿Cómo va a ser la solicitud tal vez de un paciente y quién lo aprueba? Esto se encuentra, de hecho, ya en algunos reglamentos. Recordemos que, como decía en un inicio, el Código de la Salud es una norma paraguas, no puede establecer demasiados detalles porque si es que como paraguas tiene 400 artículos, imaginémonos cuántos más serían estableciendo detalles, además que técnicamente no es lo adecuado. Hay normativa secundaria, hay reglamentos que ya existen en cuanto al cuadro básico y que dependen del Ejecutivo. Los reglamentos no los hacemos la Asamblea, las hace el Ejecutivo desde los distintos ministerios.
Y es el Ministerio de Salud, como el ente rector de todo el Sistema Nacional de Salud, el que tiene que establecer estos parámetros, evidentemente sujetos a la fiscalización que nosotros podamos hacer como asamblea y yo creo que al control ciudadano que está ahora muy pendiente de que los servicios de salud se presten con calidad y que este cuadro básico se pueda actualizar lo antes posible. Y te doy un caso que me acabo de acordar y que es muy importante. Nosotros recibimos en la Comisión de Salud a unos pacientes con la enfermedad de úlcera de pie diabético. Hay personas que sufren de pie diabético y el no atenderles inmediatamente y el no darles la medicina que ellos necesitan pueden producir una úlcera que en el 35% de los casos genera una amputación. Ellos nos explicaban que había antes una medicina que ya no existe hoy en día en el cuadro de medicamentos básicos y exigían que se la pueda incluir para que ellos puedan recibir esa medicina, evitar la úlcera agravada y obviamente evitar también la amputación. Este tipo de cosas son las que suceden y que nos preocupa mucho porque incluso en términos de recursos es mucho más económico entregar una medicina que hacer una operación de amputación a una persona con úlcera de pie diabético. Además de todos los efectos psicológicos, sociales que pueden existir con una persona que le han amputado su pierna. Entonces, ese es un ejemplo, pero hay muchísimos otros ejemplos de medicinas que son necesarias, pero no se encuentran dentro del cuadro básico y esto evidentemente tiene que cambiar. Bien, Sebastián, algo importante que tenemos que aclarar aquí o hacer hincapié: los ciudadanos con este nuevo código que está por ir a votación podemos quedarnos tranquilos de que si de pronto por mala suerte tenemos una enfermedad catastrófica o rara, vamos a poder acceder a los medicamentos. Esto es lo que está permitiendo el nuevo Código de Salud. Sí, a mí me parece que el Código de la Salud tiene muchos aciertos en cuanto a eso. Todavía hay algunas cosas que generan debate, por ejemplo, lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Salud. Yo decía en la comisión, y lo dije también en mi discurso en el Pleno de la Asamblea Nacional, que el sistema de salud viene a ser como la columna vertebral de todo este Código de Salud. Si es que el sistema no funciona bien, no podemos esperar que un centro de salud de tercer nivel funcione bien. ¿Y cuál es el problema que existe en el sistema actualmente? Es que el Ministerio de Salud, por cómo se están estableciendo las atribuciones aquí, y que lamentablemente existe un candado desde la Constitución con respecto a esas atribuciones, el Ministerio de Salud es juez y parte. El Ministerio de Salud es el que emite la política pública, es el que presta el servicio, pero a su vez es el que, a través de sus agencias, que son adscritas, controla y sanciona. Entonces, nos hacemos una pregunta lógica y básica, y es si es que un centro de salud público no está prestando una atención de calidad, y es el mismo Ministerio de Salud el que se autocontrola y autosanciona, ¿realmente ese control y sanción va a ser efectivo? Seguramente no. Y ese ha sido el meollo del asunto en todos los problemas de salud que se han dado y en muchas de las denuncias que ustedes han presentado y que han venido de la ciudadanía. Entonces el reto está en poder dividir estas atribuciones. Es decir, que haya una independencia total del ente que hace el control. Independencia total. Es decir, que uno sea el que preste el servicio y otro ente con independencia sea el que controla. ¿Quién deberá ser el que controle? Nosotros hemos planteado una opción dentro del código y es que haya un Consejo Nacional de Salud integrado por distintas instituciones en la que participe la sociedad civil. Yo he dicho, es muy importante que ahí estén los gobiernos autónomos descentralizados también, los que están más cerca de la gente, y que sea este consejo el que, a través de una agencia independiente, pueda hacer el control. Pero te decía que hay algunos candados desde otras normas, es decir, cuando se pensó en todo esto, en la Ley de Salud y desde que se generó la Constitución en el 2008, hubo algunos candados para que haya un control absoluto de todo este sistema. Esto es algo caduco, esto es algo que ha mostrado no funcionar, y si es que queremos resultados diferentes, hay que hacer las cosas diferentes. ¿Qué dos contrapesos de alguna forma se han puesto en el Código de la Salud con respecto a esto? Porque
Habemos asambleístas que hemos hablado mucho al respecto y que hemos insistido en que algo tiene que haber en este código. Entendemos que quizás el sistema no se le puede cambiar de un día a otro. Es decir, no podemos, es fácil en el papel ponerlo, pero el día de mañana aplicar un cambio de un sistema inmediatamente es complejo. Entonces, lo que entiendo se ha aceptado, y por eso es que, repito, va a ser muy importante que veamos el texto final para definir si realmente el Código de la Salud cumple con las expectativas de los ecuatorianos y definir nuestra votación. Pero hay nosotros planteábamos que al final en las disposiciones transitorias se ponga un tiempo. Ok, si es que no es sencillo hacerlo inmediatamente, perfecto, pero pongámonos un tiempo para que en ese tiempo se pueda analizar con mesas técnicas, con expertos, cómo se puede transformar este sistema para que las distintas atribuciones y funciones realmente encajen y que haya independencia entre una y otra, primero. Y segundo, lo del Consejo Nacional de Salud. Hoy en día no existe lo que muchos conocen como el CONASA, Consejo Nacional de Salud. Ya el código lo está estableciendo y de alguna forma este consejo va a tener que, con todas sus instituciones, ser un refuerzo más para que el control de la calidad de los servicios de salud realmente sea como los ciudadanos esperamos. Bien, Sebastián, ahora finalmente, para ya terminar con la entrevista, te voy a hacer una pregunta. Tú que conoces, estando en el legislativo y estando en la Comisión de Salud, conoces, me imagino, cada letra, cada palabra que está en este Código de Salud, que obviamente todavía no ha sido aprobado, pero que irá pronto a votación después de realizar un texto final. Los ecuatorianos, y también me incluyo en la pregunta, ¿podemos confiar en que todos los sectores de la población vamos a tener una atención, se va a cumplir con nuestro derecho a la salud, se va a garantizar esto? ¿Tú podrías garantizarlo? Siempre que haya un cumplimiento efectivo de lo que establece el Código de Salud, 1. Y 2, siempre que el texto final que vayamos a aprobar, porque de nuevo, este no es el texto final, sea en base a lo que varios asambleístas hemos observado y hemos propuesto, yo pienso que sí. Este código tiene cosas tan positivas como, por ejemplo, para las mujeres, el que haya una obligación de las instituciones públicas y privadas de tener salas de lactancia, cosa que hoy no existe y ese es un derecho que deben tener las mujeres. Y yo he propuesto temas muy interesantes que algunos han sido acogidos y veremos si es que el resto también, como por ejemplo que a través de las empresas, porque debemos ver que el atender a personas enfermas, ese no tiene que ser un enfoque de un sistema de salud que funcione. El enfoque tiene que ser evitar que esas personas se enfermen, ¿verdad? ¿Cómo logras eso? A través de estrategias de prevención. Yo siempre he dicho que la actividad física es una estrategia de prevención muy positiva y potente. Entonces, he propuesto que, así como las empresas tienen que tener estas salas de lactancia, las empresas también deben fomentar la actividad física, por ejemplo, a través de pausas activas, que hoy es opcional, algunas las hacen. Bueno, hagamos que esto sea una práctica regular y obligatoria. Pero además, fomentar el uso de medios de transporte sostenibles como la bicicleta. Hay personas que se trasladan en bicicleta, no contaminan además, pero llegan a su trabajo y no tienen dónde parquear la bicicleta, no tienen un vestidor, no tienen una ducha, no tienen lockers. Eso está planteando este Código de la Salud. Hemos planteado etiquetados positivos dentro de los productos, por ejemplo. Hoy el etiquetado es restrictivo, te pone un semáforo que te dice pare. ¿Por qué no pensar en algo más bien que promueva, que fomente la actividad física y que además informe sobre los aspectos positivos para la salud que tiene un producto? Entonces le damos también la vuelta a pensar que un código tiene que ser restrictivo y más bien pensamos en un código que busque la prevención. Y ahí yo planteaba algo fundamental, Gaby, y es que este código plantea un presupuesto, es decir, un porcentaje de recursos que deben ser destinados a la prevención. Porque hablar de prevención es facilito, pero aplicarlo, eso es otra cosa. ¿Qué tanto se está invirtiendo hoy en prevención en el país? No hay ese dato. Pero si ponemos en el código que de todo el recurso que recibe todo el sector salud tiene que destinarse un tanto por ciento a la prevención, ahí es diferente y vamos a asegurar que realmente hayan políticas que prevengan estas enfermedades, que en el resto del mundo han demostrado que el enfoque debe ser ese porque es mucho más económico, tienes una población más sana y evidentemente hace que el país pueda progresar hacia un sistema de salud que funcione.
Bien, Sebastián, esperamos que así sea. Muchas gracias por acompañarnos y discutir con nosotros sobre el Código de Salud. Y muchas gracias a ustedes, amigos, por quedarse. Realmente es importante que atendamos este tema más allá de las corrupciones que puedan pasar en el país, porque esto nos garantiza el derecho a la salud a todos. Porque el día de mañana no sabemos qué puede pasar y vamos a tener que ir a un centro de salud y necesitamos que nos entreguen nuestras medicinas. Eso ha sido todo por hoy, amigos. Que tengan un excelente día y mañana estaremos aquí con más de Café La Posta. Finalmente voy a tomar la foto a la factura del cafecito que nos tomamos con Sebastián para que quede registrado en Contap y así tener toda nuestra contabilidad segura y ordenada. Chao, amigos, que tengan un excelente día.